Bienvenidos a el canal Blender. Aquí estamos con todos vosotros de nuevo para hablaros de un tema muy importante, que es el suavizado de caras. En esta ocasión tenemos un cuadrado. El suavizado de caras no es preciso porque el cuadrado en sí tiene caras planas. Pero cuando nosotros utilizamos elementos más orgánicos, como por ejemplo una esfera geodésica o por ejemplo una esfera normal, que digamos una esfera de estas características, que es más similar a lo que pudiéramos denominar un mapa topográfico, con sus meridianos y sus paralelos, bueno, pues lo que encontramos aquí es una parte que nos indica el número de segmentos. Si yo lo ampliase mucho, veríamos que la cara parece mucho más suave. Pero tenemos un problema. Aquí nos aumenta dramáticamente el número de caras. Y esto es un hándicap importante, porque hará que vuestra tarjeta gráfica y vuestro ordenador se ralenticen. Tiene que procesar mucho más o muchas más caras vuestro sistema. Existen métodos para evitar eso, desde luego. Uno de ellos, por ejemplo, y estamos cogiendo esta esfera geodésica, es el suavizado de caras. El suavizado de caras lo encontréis concretamente aquí, en el sombreado. Si nosotros lo aplicamos, nos damos cuenta que ha producido una especie de efecto mediano de sombras entre los vértices, las aristas y las caras. Se ve más correctamente dentro de una esfera normal. Si cogemos una esfera normal y ponemos las divisiones normales que suele poner, 16 y 32, nos damos cuenta de que cuando aplicamos el suavizado es más correcto. Y el número de caras se nos mantiene en 512, que es una cifra bastante razonable para que un ordenador sin demasiada potencia funcione correctamente. En realidad no es que haya creado más caras, es que sencillamente vuestra tarjeta está procesándolas de una manera muy concreta. Este método es muy utilizado en los juegos, pero hay otro sistema más correcto de hacer este suavizado. Veréis. En ocasiones nos encontramos con objetos tales como un cilindro. El cilindro, si os dais cuenta, tiene una parte plana, que es la parte superior, la inferior, y tiene unas caras redondeadas, que son todas las existentes alrededor del cilindro. Si nosotros efectuamos un suavizado total, nos damos cuenta que la sombra que nos genera en los perfiles de la cara plana es un poco antinatural, un poco extraña. Esa cara no es correcta, es totalmente lisa, hace un efecto que no es muy adecuado. Esto no nos interesa. Los renderizados no quedan del todo bien. Para solucionar ese problema, lo que hacemos es lo siguiente. Volvemos al modo suave, o lo podemos hacer desde el modo plano. Entramos en el modo edición pulsando Tab. Voy a activar esto para que vosotros veáis qué teclas estoy pulsando en cada momento. Y digamos que seleccionamos las caras. Vamos a seleccionar las caras. Una vez las caras que queremos suavizar son seleccionadas, nos vamos a este punto e indicamos que las caras sean suaves. Sombrea suave. Ahora el efecto que se nos genera o que se nos crea es más realista. Cuando nosotros renderizamos, vemos que la cara superior es más correcta. Lo vamos a comparar si lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacer un renderizado, en este caso hemos solo suavizado las caras que hay alrededor, y vamos a utilizar un segundo renderizado en el que vamos a suavizar todo el objeto. En este caso lo volveríamos suave. Cuando yo hago un renderizado, el renderizado es distinto. Observad este último, es más antinatural, parece que incluso en la parte superior es como que fuera una especie de cúpula, cuando lo normal es que el suavizado quede de esta manera, que es seleccionando las caras que realmente queremos suavizar, porque hay otras que no nos interesan. Vamos con otros aspectos más importantes, o también importantes. Veréis, si nosotros utilizamos un método que se puede aplicar con un modificador, lo vamos a hacer de esta manera, eliminamos el suavizado, lo volvemos plano nuevamente el objeto y utilizamos un modificador que se llama subdividir superficie. Observad, cuando utilizamos este modificador nos crea formas, digamos que muy imprecisas. Es un modificador, digamos que tiene una gran validez, pero cuando estamos utilizando formas planas conjuntamente con formas curvas, nos crea imprecisión. Si todo el objeto fuese una esfera, como por ejemplo la que os voy a poner, al ser todas sus superficies obedecer a una especie de superficie más bien orgánica, cuando yo agrego el modificador subdividir superficie, lo hace correctamente.
Y si adicionalmente incluimos el suavizado, el resultado final que queda es óptimo. Vamos a analizar concretamente este modificador. El modificador subdividir superficie. Veis que tiene una serie de opciones. La que vosotros podéis ver a primera vista es que hay dos tipos de sombreado. El llamado Hartmut-Clark y el sombreado simple. Si nosotros volvemos al modo plano, quizás lo veréis más claramente. En Hartmut-Clark lo hace de una manera y en simple es como que no hiciera absolutamente nada. Digamos que entre este y este existe un salto tan grande que prácticamente todas las personas que se dedican a Blender y utilizan este modificador utilizan Hartmut-Clark. Existen otros dos puntos importantes. Uno es el número de subdivisiones en la vista, que son diferentes al número de divisiones en el procesado. El procesado es el renderizado. Me explico. Si yo pulso F2, veréis que el resultado final es mucho más suave. F12, quiero decir. Pero si lo mantengo así y hago un suavizado de 3 en el renderizado, a nosotros a primera vista nos parecerá que el objeto es bastante duro, tiene muchas aristas, es muy plano y tiene demasiadas caras que no deberían notarse. Pero cuando efectuamos el renderizado esas caras desaparecen porque ha aumentado en el procesado el número de caras por parte. Es como que hiciera una subdivisión. Vamos a volver nuevamente a otro ejemplo que nos va a permitir claramente ver y entender qué son o cómo funcionan este tipo de cuestiones. Hay un dato bastante importante y es que quiero que observéis en esta parte de aquí donde pone caras. Caras. Cuando nosotros trabajamos con caras normales, sin haberlas subdividido, este objeto tiene 512. Cuando incorporamos una subdivisión, lo multiplica prácticamente por 4. Si hacemos otra, el resultado es casi 8000 caras. A medida que aumentáis esta cifra, haréis que vuestro ordenador trabaje de manera mucho más dura. Y aunque en el mío lo veáis que va suave, quizá el vuestro, si no es un ordenador muy potente, no vaya tan suave. Y los renderizados serán mucho más lentos. Con lo cual tenéis que buscar el punto apropiado en el cual la calidad exista y el resultado sea bueno. Por ejemplo, si lo colocamos en vista 2 y en procesado 2 y utilizamos un suavizado general, el resultado que nos queda al final es muy bueno. Y las caras que hemos generado son 8000, que pudiéramos decir que es una cantidad razonable para una esfera. Vamos a volver con más características de este modificador. Bien, vamos a quitar esta esfera y vamos a crear un cubo. Un cubo. A este cubo, como tiene caras planas, si nosotros le agregamos una subdivisión de superficie, veréis lo que ocurre. El cubo se nos ha arrugado, ha hecho una media de las aristas y de las caras y al final ha intentado hacer algo que se parece a un cubo. A medida que aumentásemos la resolución, el cubo se parecería más al cubo, poco a poco. Llegaría a ser una esfera porque calcula digamos que el punto medio. Como vemos aquí, el cubo lo hemos convertido en una esfera. Vamos a ver algunos aspectos interesantes. Si nosotros añadimos el objeto suavizado y editamos este cubo y subdividimos este cubo con la herramienta subdividir, mirad lo que ocurre. Hemos creado un objeto similar a un dado, parecido a un dado, porque las caras intermedias y el cálculo de las mismas sobre sus influencias ha sido dividido en varias partes. Si lo hiciéramos más, conseguiríamos un efecto todavía mayor. Vamos a hacer otra subdivisión. Veis que se ajusta más a los vértices. Lo veis aquí y a las aristas. Se ajusta más. Vamos a echar atrás. Vamos a mostraros otro curioso efecto que os interesa. Cuando hacéis un suavizado de caras y utilizáis el modificador Subsurface, la subdivisión de superficie, podéis hacer una, digamos que, división de este objeto en varias partes. Utilizamos Control R, que nos genera esta línea rosa en el centro. Lo podemos poner en la cara que nos interese. Vamos a hacerlo aquí. Si yo clico y posteriormente muevo para colocar la ubicación más adecuada, mirad lo que ocurre. La influencia del corte sobre el suavizado produce una notable modificación de la superficie del objeto. Yo podría pegarlo incluso aquí, y como veis el resultado que queda es bastante curioso. Podríamos incluso pensar que esto es una bala.
si lo hiciéramos, pues no sé, algo así, si quisiéramos hacer una bala. Podríamos, bueno, pues digamos que de manera rápida hacer otra subdivisión, llevarla a este punto, coger las caras correspondientes, con Alt seleccionamos el anillo y extruirlas para posteriormente escalarlas. Y el objeto resultante que nos queda pues sería más parecido. Es un ejemplo. Podéis hacer una mayor subdivisión de superficie y el resultado sería más óptimo. Todavía el número de caras no es excesivo, 1664, es bastante aceptable, y el resultado final pues no tiene mal aspecto. Por supuesto, esta cuadratura que existe ahí se podría eliminar aumentando el número de divisiones. En este caso lo hemos dejado mucho más suave. Bien, estos son ejemplos de cómo se deben y se pueden utilizar este tipo de subdivisiones para que aprovechéis el mejor resultado de las mismas dentro de todos aquellos objetos que hagáis. Qué duda cabe que al final os daréis cuenta de que con pequeños detalles como este podéis mejorar bastante el aspecto de aquellos objetos que creáis. Esto nos recordaría pues no sé, un torpedo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo dicho, nos vemos en el próximo videotutorial y espero que os haya gustado este pequeño e interesante dato sobre la subdivisión de superficies y el suavizado de caras. Hasta pronto.